Coge ese paquete de arroz que tienes en la despensa. Míralo bien. Dice arroz grano largo, arroz vaporizado, o tiene la foto de un plato humeante con una pinta espectacular. Parece el alimento más inocente, puro y simple de toda tu cocina, ¿verdad? Pues prepárate, porque estás a punto de descubrir lo que la industria alimentaria española se calla con un descaro absoluto. Imagina abrir ese paquete para hacer la cena de tus hijos y saber que, con total certeza matemática, les estás sirviendo una dosis de arsénico. No es una exageración para asustarte. Análisis independientes realizados a más de un centenar de marcas de supermercado revelaron que el 100% de las muestras contenían arsénico inorgánico, un carcinógeno humano de categoría 1. Lo peor de todo es que una cuarta parte de ese arroz superaba con creces los límites de seguridad que las autoridades sanitarias consideran tolerables. Te han vendido la moto de que el arroz es la base de una dieta limpia. Pero la realidad es que lo que guardas en el armario podría estar cargado de metales pesados sin que tengas la más mínima sospecha. Pero no apagues el vídeo todavía ni tires la comida a la basura. Porque en los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué se esconde detrás de las marcas que ves todos los días en el supermercado. Te voy a mostrar cómo la geografía de cultivo decide si tu cena es saludable o un peligro silencioso. Vamos a destripar el monumental fraude del arroz basmati adulterado, y analizaremos por qué el postureo de comprar arroz integral te puede estar saliendo el tiro por la culata. Te garantizo que después de ver esto sabrás más sobre lo que compras que el 90% de la gente que hace la cola contigo en la caja. Y ojo, porque casi al final te revelaré el dato más impactante de todos, un truco ridículamente simple y gratuito, que reduce la toxicidad de tu arroz a la mitad en tu propia cocina. Algo que los fabricantes saben perfectamente, pero jamás imprimirán en su precioso envoltorio para no levantar sospechas. Antes de poner nombres y apellidos a las marcas que fracasan estrepitosamente en transparencia, necesitamos entender las reglas del juego. El arroz es una planta magnífica, pero tiene un defecto de fábrica terrible. Es una auténtica esponja química. A diferencia del trigo, la cebada o el maíz, el arroz se cultiva en campos completamente inundados. Cuando el agua se queda estancada en los arrozales, altera la química del suelo y disuelve los componentes más oscuros de la tierra, haciendo que las raíces del arroz absorban el arsénico inorgánico con una facilidad pasmosa, transportándolo directamente al grano que luego te vas a comer. Es como si pusieras una bayeta sobre un charco de café. Da igual lo limpia que parezca la superficie de la bayeta después. Se ha impregnado por completo. El gran truco de la industria moderna no es echar veneno a propósito, sino jugar a la ruleta rusa con el origen del producto, aprovechando los vacíos legales. Para las grandes corporaciones, el arroz es una mercancía masiva que se compra donde esté más barata en cada momento, sin importar el pasado de esas tierras. Muchas zonas agrícolas del mundo arrastran un historial negro de décadas de pesticidas industriales y fertilizantes cargados de metales que se han quedado incrustados en el suelo para siempre. Al empaquetar el producto, los departamentos de marketing se limitan a estampar palabras bonitas y esconder la procedencia exacta. Te venden una ilusión de pureza en un paquete blanco e inmaculado, mientras eluden cualquier análisis de contaminantes porque, simplemente, la ley actual no les obliga a poner un límite máximo en el arroz para adultos. Nos han dejado completamente vendidos en el pasillo del supermercado, tratándonos como consumidores cautivos que compran a ciegas basándose únicamente en el precio del estante. Aquí es donde la pintura de calidad se cae al suelo, y empezamos a rascar la verdad de los estantes que visitas cada semana. Vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto, analizando marca por marca, de la menos grave a la joya de la corona del engaño masivo. Y si ya te entran ganas de revisar tu propia despensa al ver cómo se manejan estos gigantes, suscríbete al canal ahora mismo. Porque a partir de aquí la cosa se pone muchísimo más dura. Empecemos por la marca blanca de Carrefour y sus paquetes económicos de arroz de grano largo. Carrefour es una multinacional gigantesca que factura miles de millones de euros al año, y su estrategia con el arroz básico es competir agresivamente en precio. El problema es que en este sector, un precio ridículamente bajo está directamente ligado a la falta absoluta de transparencia sobre el origen exacto del cultivo. Al mirar el reverso de estos paquetes, lo único que encuentras es una vaga mención que dice origen.
agricultura de la Unión Europea y no de la Unión Europea. Esto es un insulto a tu inteligencia. Traducido al cristiano significa que están mezclando excedentes de arroz procedentes de cualquier parte del mundo donde el lote estuviera a precio de saldo. Las investigaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, han señalado reiteradamente que mezclar granos de procedencias desconocidas impide rastrear los niveles de metales pesados. Sensorialmente, este arroz es una lotería. Unas veces se pasa, otras se queda duro y, si te fijas bien al abrir la olla, desprende un olor ligeramente acartonado y metálico, muy alejado del aroma limpio de un buen cereal. Estás pagando unos céntimos por ración, sí, pero a cambio de asumir el riesgo de un cóctel geográfico incontrolado. Pasamos ahora a las marcas de distribuidor de Lidl y Aldi. Concretamente a sus opciones de arroz integral bajo sus sellos genéricos como Campo Largo. Ambas cadenas alemanas tienen una reputación excelente en España por su frescura. Pero con el arroz integral caen en la misma trampa de la industria. Aquí es donde explota el mito de que lo saludable es automáticamente seguro. Como ya te adelanté, el arsénico inorgánico se concentra de forma natural en la capa externa del grano, la codiciada brosa o salvado. Laboratorios europeos de seguridad alimentaria han confirmado que el arroz integral de gran consumo puede contener hasta un 40% más de arsénico que el arroz blanco de la misma cosecha. Al comprar estas opciones baratas que no garantizan un cultivo en tierras limpias y analizadas, estás pagando un extra por llevarte a casa más fibra, sí, pero también una dosis concentrada de un carcinógeno que tu cuerpo acumula a lo largo de los años. Los consumidores a menudo se quejan en foros de que este arroz tiene una textura excesivamente correosa y un amargor extraño que intentan camuflar con salsas, sin saber que ese rastro áspero es el resultado de un salvado saturado de sedimentos de la tierra. El siguiente peldaño en esta escalera de la opacidad nos lleva a las marcas de arroz vaporizado de gran distribución, representadas perfectamente por marcas como Sabroz de Brillante, o las versiones de cocción rápida de marcas muy asentadas en el mercado español. Brillante es propiedad del grupo Ebro Foods, el titán absoluto del arroz en España y uno de los mayores operadores mundiales. El arroz vaporizado se vende como el milagro de la cocina. Nunca se pasa. ¿Pero cómo consiguen este truco de magia? Sometiendo al grano a un proceso industrial de presión y vapor antes del descascarillado. Esto hace que parte de los nutrientes de la capa exterior penetren en el interior, lo cual suena de maravilla, pero si el arroz original procede de suelos contaminados. Este proceso de presión también incrusta los contaminantes profundamente en el núcleo de almidón. Además, el precio por kilo se dispara de forma absurda, solo para ahorrarte 5 minutos de reloj. Es un negocio redondo para la corporación, que utiliza variedades genéricas, las procesa masivamente y te las cobra a precio de oro vendiéndote comodidad. Mientras omite por completo publicar sus análisis de laboratorio sobre metales pesados como el cadmio y el plomo. Y ahora entramos en el terreno del engaño gastronómico más refinado. El fraude del arroz basmati de importación masiva que inunda los lineales de cadenas como Alcampo, Día o Eroski. El basmati auténtico debe proceder exclusivamente de zonas muy específicas a los pies del Himalaya, en la India o Pakistán, donde las condiciones de agua de deshielo y clima le otorgan su característico aroma a palomitas de maíz y su textura ligera. Sin embargo, un informe demoledor de la Agencia de Normas Alimentarias británica reveló mediante pruebas de huella genética por ADN que casi 1 de cada 3 bolsas de arroz vendido como basmati en los supermercados europeos estaba adulterada, cortada o directamente sustituida por variedades de grano largo ordinario, mucho más baratas y clones híbridos que carecen de las propiedades auténticas. Para el consumidor español, esto se traduce en que pagas un sobreprecio enorme por una experiencia gourmet falsa. Al cocinarlo, notas que los granos se rompen, se apelmazan y pierden todo el olor a los pocos minutos de estar en el plato. Te están cobrando un artículo de lujo y te están dando gato por liebre, porque la industria sabe que nadie tiene un secuenciador de ADN en la cocina para reclamar. Llegamos finalmente a la marca más consumida, icónica y aparentemente intachable de España, el arroz de la marca Hacendado de Mercadona. Mercadona es el líder indiscutible del país, y su arroz es un elemento básico en millones de hogares. El arroz hacendado suele proceder en gran parte de cooperativas y campos nacionales,
lo cual de entrada parece una garantía total. Pero aquí viene el jarro de agua fría de la investigación periodística y la historia agrícola. Una parte significativa del arroz que se produce en la península ibérica se cultiva en zonas tradicionales donde, durante la mayor parte del siglo XX, se utilizaron de manera masiva e incontrolada pesticidas industriales basados en arsénico para combatir plagas agrícolas. El arsénico es un elemento químico que jamás se destruye. Permanece inmutable en el suelo durante generaciones. Cuando los campos se inundan para el cultivo del arroz, la planta absorbe ese legado tóxico del pasado de manera súper eficiente. El veredicto con el gigante del supermercado es demoledor. Una empresa con semejante poder de mercado e influencia tiene los recursos más que de sobra para exigir análisis exhaustivos lote por lote, auditar de forma rigurosa la historia de los suelos de sus proveedores y publicar los resultados con total transparencia en beneficio de sus clientes. En lugar de eso, prefieren mantener un muro de silencio informativo absoluto, vendiéndote un paquete impecable con una tipografía limpia, mientras tú te juegas la salud en cada cucharada de tu paella dominical. Y ahora, por lo que merecía la pena mirar hasta el final del vídeo. Olvídate de la indignación y del laberinto corporativo que acabamos de destripar, porque sí hay luz al final del túnel. Tras analizar laboratorios, alertas alimentarias y examinar a fondo lo que llega a las tiendas españolas, hemos encontrado esas raras y valiosas excepciones que hacen las cosas bien. Marcas y productos con nombres propios que puedes comprar hoy mismo en España, que respetan tu salud y que no te ocultan la verdad detrás de un embalaje bonito. Pasemos a la acción y veamos qué es lo que sí tienes que meter en tu carro de la compra la próxima vez que vayas al supermercado. Empezamos por la opción más accesible, democrática y sorprendente para el día a día. El arroz de grano medio tipo Calrose, o el arroz para sushi, que puedes encontrar en las estanterías de Carrefour, Alcampo o tiendas especializadas, siempre que certifiquen su origen exclusivo de cultivo, en tierras de bajo impacto histórico. O el arroz con denominación de origen protegida de Calasparra. El caso de Calasparra es un orgullo agrícola en España, y una bendición para el consumidor consciente. A diferencia de otros arrozales, este arroz no se cultiva en aguas estancadas, sino en terrazas con agua corriente y limpia del curso alto del río Segura y del río Mundo. Al estar el agua en constante movimiento y renovación, la química del suelo cambia por completo y se evita radicalmente que el grano absorba los niveles alarmantes de arsénico inorgánico que sí encontramos en los lodos de las llanuras inundadas tradicionales. Sensorialmente, notarás la diferencia desde el primer segundo en la cocina. El grano absorbe los sabores de manera espectacular, sin perder consistencia, manteniéndose firme, suelto y con un aroma limpio, silvestre y totalmente natural. Su precio ronda los 2,5 € por paquete, lo que se traduce en apenas unos 20 céntimos por ración. Es una diferencia de precio mínima frente a las marcas blancas genéricas. Totalmente justificada por un sistema de cultivo único, que protege tu organismo de metales pesados. La siguiente recomendación infalible si buscas un toque exótico. Y seguro es el arroz jazmín auténtico con certificación de origen de Tailandia. Disponible en grandes superficies como El Corte Inglés, Hipercor o tiendas de alimentación ecológica. Para asegurarte de que no te están vendiendo un clon adulterado, busca siempre los envases que lleven el sello oficial del gobierno de Tailandia, con el emblema de arroz jazmín Om Mali auténtico. Los análisis de seguridad alimentaria de la Unión Europea confirman de manera consistente que el arroz jazmín procedente de estas regiones tailandesas certificadas registra hasta un 50% menos de arsénico inorgánico que la media de los arroces convencionales de cultivo masivo. En la práctica, este arroz es un espectáculo sensorial. Al cocerlo, inunda la cocina con un aroma floral y dulce completamente natural, con una textura sedosa y ligera que jamás conseguirás con un arroz procesado o vaporizado industrialmente. Cuesta un poco más por los costes de importación y los controles de autenticidad, pero cada céntimo invertido se traduce en la seguridad de que estás sirviendo en tu mesa un cereal limpio, puro y libre de los fantasmas químicos del pasado industrial europeo. Si lo tuyo es la comida ecológica y quieres el máximo nivel de control y transparencia del mercado español, tu opción indiscutible son las marcas de producción ecológica certificada con origen 100% garantizado.
como el arroz ecológico del Delta del Ebro, comercializado por marcas comprometidas como Nomen en su línea ecológica o Riet Bell. Estas marcas juegan en otra liga porque se someten voluntariamente a auditorías externas exhaustivas. No se limitan a cumplir el expediente legal. Analizan de forma rigurosa los suelos y rechazan las fincas que arrastran residuos pesados de décadas anteriores. El arroz ecológico del Delta del Ebro crece en un entorno natural protegido, donde se cuida la rotación de cultivos y se monitoriza la pureza del agua. La única pega real, y hay que ser honestos, es que al ser una producción limitada y sostenible, su precio en el estante es superior al del arroz refinado de masa, situándose en torno a los 3 euros el paquete. ¿Merece la pena el sobreprecio? Absolutamente sí, sobre todo si en tu casa hay niños pequeños o personas mayores, cuyos organismos son muchísimo más vulnerables a la acumulación continuada de toxinas. Estás pagando por un seguro de salud alimentaria y por un grano con un valor nutricional intacto. Terminamos la lista de recomendaciones con el auténtico arroz basmati de marcas premium especializadas y de comercio justo, como la gama basmati de SOS, o las marcas de importación directa con sello de autenticidad de Pakistán, o la India que encuentras en herbolarios y tiendas gourmet. Estas empresas realizan pruebas selectivas de ADN en origen para combatir el fraude del corte de grano y garantizar que lo que metes en la olla es 100% la variedad aromática original de las laderas del Himalaya. Además de evitar la estafa económica, este control estricto asegura que el cereal procede de cultivos de montaña, que no comparten el historial de pesticidas pesados de otras zonas llanas. El resultado es un arroz de grano larguísimo, que duplica su tamaño al cocinarse, manteniéndose completamente separado y con ese perfume a nuez tan característico. Es una opción premium para los presupuestos que se lo puedan permitir o para ocasiones especiales, donde quieras disfrutar de la gastronomía sin el amargo sabor de boca de la sospecha química. Al elegir cualquiera de estas opciones de origen limpio y controlado, dejas de ser una víctima del marketing masivo para tomar las riendas de lo que entra en tu cuerpo. Para que no vuelvas a quedarte desprotegido en el pasillo del supermercado, aquí tienes las 6 reglas de oro que debes recordar. Aplicar y, si quieres, hacerles una captura de pantalla ahora mismo, antes de tu próxima compra. Primera regla. Busca siempre el origen geográfico específico impreso en el paquete. Prioriza denominaciones de origen nacionales protegidas como Calasparra o el Delta del Ebro, o importaciones certificadas con sellos gubernamentales como el distintivo oficial del arroz jazmín de Tailandia. Segunda regla, desconfía por completo de las etiquetas ambiguas que digan mezcla de arroces de la Unión Europea y no de la Unión Europea, ya que es la bandera roja inequívoca de que estás comprando los excedentes globales más baratos y menos controlados de la industria. Tercera regla, si compras arroz basmati o jazmín, huye de los precios sospechosamente bajos en marcas blancas genéricas, porque el coste real de importación y control de ADN de estas variedades impide que se vendan legítimamente a precio de saldo. Si es ridículamente barato, estás comprando un sucedáneo cortado con grano largo ordinario. Cuarta regla, rompe de una vez por todas con el mito de que el arroz integral es siempre la opción más saludable. Si no tienes la garantía absoluta de que procede de un suelo ecológico libre de metales pesados, elige arroz blanco de una buena procedencia, ya que al retirarle el salvado, se elimina de forma natural casi el 40% del arsénico acumulado. Quinta regla, la comodidad te sale cara y te llena de aditivos. Evita los vasitos para microondas y los preparados sazonados listos para tomar de las estanterías de Día o Mercadona, ya que multiplican el precio por 10 y transforman un alimento limpio en una bomba de sodio, grasas vegetales de baja calidad y conservantes innecesarios. Sexta regla y la más importante para tu cocina. Cocina el arroz utilizando el método de la pasta. Pon a hervir entre 6 y 10 partes de agua por cada parte de arroz. Cocina el grano el tiempo necesario, y luego escurre por completo el agua sobrante en el fregadero. Las investigaciones científicas de los laboratorios de control alimentario demuestran que este sencillo gesto extrae y elimina hasta el 60% del arsénico inorgánico disuelto en el agua, a diferencia del método tradicional de absorción, donde toda la toxicidad se queda atrapada en tu plato. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que el pasillo del arroz de tu supermercado habitual
No es tan inocente como las corporaciones quieren hacerte creer. La industria alimentaria actual está diseñada para priorizar el margen de beneficio, el volumen masivo y la rapidez. Camuflando la falta de transparencia, detrás de palabras tranquilizadoras y vacíos legales que no obligan a realizar controles rigurosos de metales pesados en los productos de consumo diario para adultos. Dejar de ser una víctima de sus estrategias de marketing no requiere que dejes de comer este maravilloso cereal, sino que cambies radicalmente tu mentalidad de comprador. Exige saber de dónde viene lo que comes. Invierte unos céntimos más en marcas que demuestren transparencia y utiliza el agua de tu cocina como un escudo protector para tu salud y la de tu familia. Te agradezco de corazón el tiempo que has invertido hoy en acompañarme en esta investigación periodística y en buscar la verdad detrás de las etiquetas. Si crees que esta información es valiosa y que puede abrirle los ojos a alguien más, comparte este vídeo ahora mismo. Seguro que tienes un familiar o un conocido que cocina arroz para sus hijos varias veces por semana y merece saber exactamente qué está metiendo en la olla. Déjame también tu respuesta abajo en la sección de comentarios para que abramos